esta nueva jornada de nuestra 36ª Feria del Libro Chapingo 2022 dedicada a Francia. El día de hoy vamos a presentar una colección que se titula Protagonistas de las Ciencias Agrarias. Son 3 ejemplares, que es la concreción de 13 años de arduo trabajo, 13 años, 13 ejemplares. Nos acompañan en esta actividad el doctor Said Infante Gil, es egresado de nuestra casa de estudios, ha sido docente en la UACH por 52 años, es además el editor, el ideólogo de colecciones muy hermosas, muy completas, muy emblemáticas del colegio, del Fondo Editorial del Colegio de Posgraduados. Y también nos acompaña el doctor Jorge Gustavo Campo Ledesma, también académico de nuestra universidad. Él es historiador por la UNAM, maestro y doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, también profesor investigador de nuestra universidad en el posgrado del CIESTAM. Tiene 40 años de servicio docente en nuestra universidad. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra. Muchas gracias a todos. Pues nuestra universidad y la Feria del Libro 2022 se engalanan el día de hoy con la presencia de el editor principal del Colegio de Posgraduados, el doctor Said Infante Gil, y es un honor para mí estar al frente o intercambiar con él en esta mesa. Y prácticamente el doctor Said, digamos, difícilmente alguien no lo conoce, difícilmente alguien no ubica la importancia de su trabajo. ¿Acaso lo mejor de su trabajo no esté en la tarea editorial, sino en su tarea como investigador, como profesor y fundamentalmente como promotor de la ciencia estadística? La estadística agrícola es, digamos, le debe una gran cantidad de orientaciones y de resultados al doctor Said Infante. Y por si fuera poco, dentro de sus múltiples presencias que ha tenido, en el periodo en el que estuvo como rector el doctor Ignacio Méndez, ¿sí? Es que le iba a decir, como le decimos coloquialmente, el maestro Nacho, ¿sí? El doctor Ignacio Méndez, el maestro Nacho, quien fue su director y acaso con grandes aportes a la universidad, fue el doctor Said Infante, fue el director, en ese tiempo no era director general académico, pero era el director académico, lo que es actualmente el director general académico, el vicerrector de la universidad. Y de esa manera su presencia ha sido siempre una constante, no tan solo en el colegio con las clases, sino también en la propia universidad. Sin más, quiero cederle la palabra al editor principal del Colegio de Posgraduados, que desde hace ya varios años viene desarrollando una actividad muy fecunda, de la cual solamente se va a mostrar ahora una parte, ¿sí? Queda con ustedes el doctor Said Infante. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, Rocío, Jorge, son demasiado generosos conmigo, pero siempre se agradece, ¿no? Aunque no lo merezca, uno dice, bueno, pues qué bueno que hablen bien de mí. Hay bastantes que hablan muy mal. Y saludo también al público, digo, porque tomando en cuenta lo que vi hace una hora, pues tenemos un récord de asistencia. No es buen día, pues. Y además yo cometí una omisión imperdonable. Yo tengo un grupo en irrigación de 50 estudiantes que con un pequeño aliciente negativo los hubiera traído. Pero bueno, se me pasó, modo. Para que yo aprenda mi propio apotegma, que es que el que no sabe acarrear gente no debe presentar libros.
¿no? Si uno tiene que tratar de que el local se llene y que un 20% de gente se quede afuera. Generalmente lo consigo, pero a pesar de que esta es mi casa, no tengo tanta presencia cotidiana como en el colegio. En el colegio se los lleno 3 veces. Ya veré de qué mañas me valgo, pero lo haré. Antes de platicarles de esta colección, quiero platicarles de por qué me decidí hace muchos años a crear una editorial universitaria que no dependiera mucho del subsidio, pero sobre todo que no produzca libros para que se queden en las bodegas. Es lo que le pasa a todas las universidades de este país, empezando por la UNAM. Si ustedes van al Estadio Olímpico y se van al sótano, van a encontrar decenas de miles de libros que ahí están, ahí se van a quedar y nunca van a salir. Me empecé a preguntar, ¿por qué? Primero, porque como es dinero público, a nadie le importa mucho. Segundo, porque de la tarea editorial de las universidades casi nunca se ocupan profesionales. En ese sentido, en la producción editorial, la UNAM sí es una excepción. Ha tenido editores maravillosos como Rubén Bonifaz Nuño. Bueno, no sé, pasaría la vida hablando de los editores que ha tenido la UNAM. Pero el problema del libro es la distribución. Ese es el problema real. No producir buenos libros, editarlos bien, con cuidado, que ortotipográficamente estén bien trabajados. Todo eso se puede conseguir. Distribuir es otra cosa. ¿Por qué? Primero ya dije, ¿no? Porque a nadie le interesa que el dinero se recupere. Eso está bien. Yo no quiero hacer un negocio con ese editorial. Pero que no lleguen al público, eso sí es un crimen. Miren, yo tengo muchas diferencias con Paco Taibo como funcionario. Como lectores y escritores no tengo ningún problema con él. Pero sí estoy de acuerdo en que abarate los libros. Está bien. Tampoco estoy de acuerdo en que los regale. Así, por ahí no va. Siempre le digo a Taibo, se lo acabo de decir en Guadalajara todavía, tú tienes una idea muy equivocada del problema de la lectura en México. El problema no es que los libros sean caros, el problema es que la gente no sabe leer. Ya se los puede regalar y los usarán para el calentador de leña y no los van a leer. O sea, quien no tiene vocación lectora, y eso se despierta a los 4 años, 5 años, por ahí, no va a leer. Así le regales los libros. Es más, se los regalas, los va a menospreciar más todavía. Pero bueno, esas son diferencias entre editores. Cuando le dije a Jaime Labastida que iba a poner una librería del Fondo de Cultura en el colegio, y ya no la voy a poner. Ya tengo el local, pero no creo que me convenga. La estoy tratando de hacer con siglo XXI y la voy a hacer en este año. En fin, yo insisto, hace más de 20 años me puse a estudiar el problema, porque hay una componente extra. Prácticamente todas las editoriales universitarias norteamericanas y las inglesas son buen negocio. Oxford University Press es un gran negocio. Princeton es un gran negocio. Y platiqué, cuando estaba yo estudiando en Estados Unidos, platiqué con varios editores gringos y descubrí una cosa. En Estados Unidos, las editoriales universitarias
no son parte de la burocracia universitaria. Crean un negocio colateral. Es muy buen negocio, no para la universidad, pero sí es un buen negocio para la universidad en el sentido de que, como ellos quieren ganar dinero, distribuyen muy bien los libros. Y si la universidad recupera la inversión, ya ganamos todos. Eso es lo que yo quisiera que hiciéramos aquí. En principio, hace 10 años, formamos un consorcio entre el colegio, Chapingo, la Narro, el INIFAP, el IICA, para coeditar todas las publicaciones. Funcionó muy bien al principio. Era rector alguien a quien yo respeto mucho y funcionamos muy bien. Después, desgraciadamente, los vaivenes de la política universitaria en Chapingo y en la Narro y en el INIFAP han hecho que me cueste mucho trabajo coeditar. Lográramos hacer un real consorcio, nos saldría cacahuates sacar 30, 40 libros de primera calidad al año. Porque yo veo, por ejemplo, la producción del Chapingo. Si la veo por fuera, se me quitan las ganas de leerla. A nadie le gusta ver cosas feas. Si los leo, digo, qué maravilla, qué buen material. Acabo de ver un libro sobre pitaya, que bueno, yo soñaría con editarlo yo, pero editarlo bien. Bien escrito, bien presentado, buen papel, pasta dura. Aunque les demos subsidio, no importa. Eso es mi sueño. Ojalá no me muera antes de conseguirlo. Porque les digo, con Chapingo el problema es que llega un rector, hablo con él, las cosas marchan los 6 meses que dure el rector y luego tengo que batallar con algún impresentable. Se me cae todo el asunto. Lo único consuelo que me queda es que se lo puedo decir en su cara, porque a mí ¿qué tengo que perder? Tengo 52 años dando clases en Chapingo, 50 dando clases en el colegio. Que me corran, ¿no? Que me paguen una buena indemnización. Pero les platico ese proyecto porque me encantaría que se pudiera llevar a cabo. Habría que inventar algún mecanismo que no dependiera tanto de las autoridades en turno y que legalmente obligara a cualquier autoridad del colegio, de Chapingo, etcétera, etcétera, a respetar ese convenio y que el trabajo siguiera adelante independientemente de quién sea el mandamás muy efímero. El colegio no tanto, pero de Chapingo sí bastante efímero. Ya me acuerdo de lo que decía Borges, ¿no? Bueno, de las 1000 cosas que decía Borges. Todos vamos al anonimato, pero los mediocres llegan primero, ¿verdad? Yo creo que eso basta, ¿no? Pues no basta, porque todavía te voy a hacer algunas preguntas que seguramente el público estará muy interesado en escuchar tus respuestas. Ahorita le damos la palabra al público, pero quisiera que nos precisaras 2 cosas ahí. Una primera es, ¿cuál es la dimensión de la obra editorial del Colegio de Posgraduados en este momento? ¿Cuántas colecciones? ¿Cuántos libros sueltos? Títulos sueltos, pues más bien, ¿sí? Que nos pudieras precisar. Sí, miren, las colecciones del colegio empezaron en 2007.
ya son 15 años, cuando yo le propuse al doctor José María Hernández, que era el propietario de Mundiprensa. José María es un agrónomo, bastante culto, sabe mucho de editoriales, y venía todos los años a visitar el colegio, Chapingo, de Jeta y la Secretaría de Agricultura. Es muy amigo del doctor Villalobos hasta la fecha. Cada vez que pasa por Madrid, se lo lleva a comer. Entonces le dije, oye, José María, venía aquí, como yo soy más o menos eterno aquí, pues siempre me pedía que lo llevara con el director del colegio y con el rector de Chapingo. Y yo los traía y los presentaba y él ya hacía su sales pitch, porque a eso vendía, a vender. Y le dije, ¿por qué no hacemos una colección de libros de agricultura? Me dijo, no vale la pena, las universidades no saben hacer eso. Le dije, te tomo el reto. Vamos a empezar con una obra, y esa obra por ahí anda todavía. Hemos vendido fácilmente más de 10,000 ejemplares. Se llama Nutrición de Cultivos. Se lo platicé al director del colegio y me dijo, mira, comisiona un libro, dales dinero suficiente para que lo escriban, para que tengan interés en escribirlo. Y le garantizamos a José María que si pierde dinero se lo reponemos. Bueno, ese director sí entendía de qué se trata el asunto. Ya murió, desgraciadamente. Hicimos todo eso y sacamos el libro. A la colección la denominamos Biblioteca Básica de Agricultura. El lunes me entregan el número 121 o 22, no me acuerdo muy bien. Dice la jefa que el 121. Belén es la administradora y muy eficiente de la editorial. Por supuesto no le paga el colegio, porque después para manejar esto creé una fundación. Y bueno, la fundación consigue dinero, en fin. Entonces, los empleados de la editorial no los paga el colegio. Eso nos permite, pues otra vez, seleccionar a la gente esencialmente por su capacidad. Es un poquito autocrático el asunto, lo tengo que confesar. Pero además yo soy autocrático, y que hay que reconocer, no sé si los defectos, pero bueno. Después creamos una colección que se llama Memoria Recobrada. En parte del origen es esta colección de protagonistas. Les platico, esa colección la inició el doctor Leobardo Jiménez Sánchez en 1983. Obviamente estaban las luminarias. Leobardo entrevistó a Norman Borlaug, a Wellhausen, a John Pino, bueno, a los grandes. Después abandonó el proyecto y yo lo retomé, debe haber sido como en 2008 por ahí. Y retomé el primer volumen, lo publiqué bonito, corregí muchos errores de dedo que tenía y empecé con el segundo libro. Todavía me tocó Wellhausen a mí, ¿verdad? Bueno, Pepe Guevara, Edmundo Taboada, Stackman. Para los que no son agrónomos, Stackman es el descubridor del virus, del agente causal del chahuistle, Puccinia Stackman. O sea que me tocó entrevistar a gente muy importante todavía, hasta la fecha, todos siguen siendo importantes. De hecho, tengo problemas con algunos protagonistas que son
muy modestos y me dicen, no, es que yo no tengo los méritos. Entonces, vuelvo a sacar mi autocracia y le digo, el que decide quién tiene los méritos soy yo. Y que te callas. Así le hice con Jorge, le acabo de hacer con Horacio Santoyo, que tampoco quería, con algunos otros. Digo, no, es que ustedes no deciden quién es importante, no son objetivos, o se inflan de más o se desinflan de más, una de dos. Entonces ahí están los 13 volúmenes hasta ahorita. En los últimos 5 años porque Jorge ha estado colaborando conmigo desde hace ya varios años. En otro tiempo fue Eduardo Casas, quien colaboró. En otro tiempo Goyito Martínez, que bueno, era la sal de la tierra. Y hemos estado haciendo un esfuerzo, ahora que hay material, porque antes no había, para incorporar el mayor número de mujeres posible. Ya el volumen 13 creo que tiene 5 o 6 mujeres. Quiero paridad, o en unos cuantos números más, que haya más mujeres que hombres para ir equilibrando las cargas. Este es el 13, aquí tenemos Rosario García Mateos, Beatriz Martínez, Aida Martínez Hernández, Mónica Osnaya González, Isabel Palacio Rangel. Pues una cosecha de mujeres, como diría Mike Laure, que esperemos que nunca se acabe, en el buen sentido de la palabra. Bueno, tenemos otra colección que se nos ocurrió hace como 5 años, de ciencia para niños. La burocracia del colegio me quería destazar. ¿Por qué tenemos que hacer ciencia para niños? Pues para tener clientela en el futuro, no seas bruto. Bueno, ahí vamos, llevamos 5 volúmenes de esa colección de ciencia para niños. ¿Qué otra colección tenemos? Memoria. Tenemos otra colección, la Gaia Ciencia, que tiene más que ver con aspectos matemáticos, en fin. He publicado 2 o 3 libros de Chapingo en esa colección. Y no me acuerdo si se me va algo. Sí, tenemos otro que se llama Deliberaciones, que son ensayos de agrónomos que se desagronomizaron mucho y se dieron a hacer filosofía. En Memoria Recobrada tengo las memorias de Edmundo Flores, que son una delicia. Edmundo sí era un muy buen escritor, muy divertido además. Se van a divertir. Por ahí en el stand, con todo gusto les hago el 50% de descuento en lo que quieran. Pues no sé, ¿quieres más? Bueno, esa es una parte. Todas esas colecciones, que ya de por sí cualquiera de ellas es una profunda riqueza, pero además de las colecciones, hay títulos sueltos, por decirlo así, títulos que no están incluidos en las colecciones. Y son títulos de muy diverso tipo. Hay una colección que no nos mencionó, que es la de los científicos cuando eran niños. Sí, se llama La Ciencia y Yo. Yo me inventé unas preguntas para que niños hipotéticos se les hicieran a científicos de verdad. Mira, Jorge sabe mejor lo que tengo de publicaciones que yo, lo que ya no es difícil a estas alturas de mi Alzheimer. Ha resultado muy divertida. Las gentes han respondido con mucho agrado a contestar y a hablar como si estuvieran platicando con los niños. Yo mismo he publicado un par de libros de matemáticas en esa colección de La Ciencia y Yo, tratando de, como les digo a los que invito a participar, nada más les pido o les exijo una cosa:
no les hablen a los niños como si fueran tontos, no lo son. No simplifiquen el lenguaje. ¿Para qué? Si cualquier chamaco no entiende un verbo, va y lo googlea, como decía mi amigo Pepe Carreño, y ahí sabe más que uno de lo que quiere decir el verbo. No tiene gracia. ¿Para qué simplificar el lenguaje? Al contrario, yo trataría de ponérselos hasta difícil, para que la lectura sea un reto para el chamaco. Y ha tenido mucho éxito. Fíjense que la Red Nacional de Bibliotecas nos ha comprado un montón de libros. El año pasado el antepasado nos compró como 1000 libros de esa colección. Y ahora en Guadalajara fue a verme al stand nuestro el director de contenidos de los libros de texto. Y me dice, ¿me daría permiso de incluir material? Te los puedes fusilar completo, no tengo ningún problema. Así que próximamente veremos material de esta colección en los libros de texto gratuitos. Así que, por ahí vamos pues. Bueno, les decía yo, por si fuera poco, toda esta colección, una sola colección es una riqueza enorme, pero tenemos varias colecciones que ya han surgido en estos años que lleva Saíd Infante. Lo digo con mucho cariño, con mucha cercanía y con mucho respeto, con mucha admiración, de tratarlo directo, de tratarlo con tanta confianza. Pero adicionalmente a eso, quiero solamente darles algún dato, a ver si voy bien, Saíd. Se difunde la obra editorial del Colegio de Posgraduados en 30 países, 150 librerías en 30 países. Eso les habla de esa idea de sacar del closet, de sacar del sótano, de las bodegas, los libros universitarios y ponerlos a disposición de la gente. Es una difusión enorme. Yo creo que estaríamos compitiendo en esa difusión con universidades muy grandes a nivel mundial. Pero adicionalmente se presentan los libros en diferentes ferias y todas con una amplia difusión y con una gran calidad. La calidad misma que se expresa en el formato editorial que se tiene. Y se presentan no solamente en la Feria de Chapingo, sino en la Feria de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Están recién desempacados estos libros que regresaron de allá. Sí, pero además en la Libre de Madrid, y luego me descubrió que existe una universidad en Alemania, que tiene en donde también el Colegio de Posgraduados tiene una gran presencia. De tal manera que entonces la amplitud del trabajo de difusión tiene que ir asociado al trabajo editorial. Un libro que no se difunde es un libro que no se publicó. De la misma manera como podríamos decir que una investigación que no se ha publicado es una investigación que no se ha realizado, que no se ha hecho. Pero si no se difunde es como si el libro no existiera, como si la publicación no existiera. Y así como La Gaia Ciencia, La Ciencia y Yo, Cohete a la Luna, otra colección también, hay una serie de publicaciones, digamos títulos sueltos, por decirlo así, y esos títulos sueltos son múltiples temas. Lo mismo de historia institucional, de historia de la universidad, los directores de la Escuela Nacional de Agricultura, el último director de la Escuela Nacional de Agricultura y el primer rector, se presentará en breve aquí en este foro. Pero así como libros técnicos, libros de diferentes denominaciones, y ahora vino Saíd y por si fuera poco, viene a decirnos que tiene este libro es un libro monumental,
pero es una coedición con editoriales, con grandes editoriales como Siglo XXI. Aquí veo el escudo de Narro, el escudo de la UNAM. Este es de la Universidad de Sinaloa, del Colegio Mexiquense, del Siglo XXI, de la UNAM, del Gobierno de la Ciudad de México, etcétera, y del Colegio de Posgraduados. ¿Sí? Por la cercanía con el colegio, una cercanía que platicaba con el doctor Bernardino Mata recién, pues ahorita hace unos momentos, aquí nos acompaña engalanando también esta reunión, y decíamos que el colegio nunca nos debimos de haber separado colegio y Chapingo, nunca. Pero ya que estamos separados hay que tender un montonal de puentes para volver a reintegrar al gremio, no a las instituciones solamente, al gremio agronómico. Y una de las formas de integrarlos es con esta profunda labor editorial y de divulgación. Quisiera pedirle a Said que nos precisara, porque el tema de hoy es la colección Protagonistas de las Ciencias Agrícolas. Ya nos dice que es una colección que se inició con el maestro Leobardo Jiménez Sánchez en 1983. En 1984 apareció el primer tomo, así le puso, ¿no? Volumen 1, pero nomás apareció ese volumen, y luego ya en esta colección se retoman los varios autores, varios investigadores que aparecen ahí con Leobardo, y Leobardo siempre dijo que no se debía de decir que él era el autor, sino el autor era el colegio, pero todo el mundo decimos sí es Leobardo del colegio, ¿no? Un querido profesor, querido maestro. Y con ello se retoman en los diferentes tomos, en los primeros tomos, se retoman a esos destacados agrónomos, protagonistas de las ciencias agrícolas mexicanas. Pero se continúa, y actualmente, si mal no estoy, Said, si mi Alzheimer todavía, decías hace rato, ¿no? Que no se me ha olvidado mi Alzheimer, ¿sí? Se llevan 13 tomos, uno por año, quiere decir que son 13 años, pero ya se prepara el 14, ya se tienen encargos de quienes tendríamos que buscar, ahí seguramente van a aparecer destacados ingenieros agrónomos chapingueros, por lo menos me recuerdo de manera rápida 3, bueno, los que digo, los otros que no son del colegio, también muchos de ellos son chapingueros, pues, ¿no? Como Said, aunque no haya estudiado la licenciatura aquí, pero él pues ya trae matrícula, pues, ¿no? Ya trae su número de matrícula integrado, ¿no? Como muchos otros que no hemos estudiado aquí y que asumimos nuestra condición de chapingueros. Pero les digo, con esto se llevan 13 tomos de esta colección y se prepara el número 14 para el año que viene, y aparecerán por lo menos 3 destacados agrónomos, por lo menos 3. Siempre nos está haciendo falta más espacio porque tenemos más personajes que posibilidades de edición. Y es el maestro Dushgari, Jorge Dushgari, el maestro Pablo Mench, el maestro Fausto Insunza, con lo cual se le dará un colorido a la labor que se realiza a través de centros regionales universitarios. Son, digamos, de los originales, de los fundadores, de los promotores, no todos, pero de los promotores del sistema de centros regionales universitarios. Y ese es el número 14. Esperemos que cuando lleguemos al número 200, 300, todavía tengamos suficiente fuerza como para seguir explicando, demostrando la gran riqueza de los protagonistas de las ciencias agrícolas mexicanas. ¿Alguna pregunta del público? Me comenta ahí. ¿Alguna pregunta del público? ¿Algún comentario? Sí, doctor Jorge Aguilar, director del CIESTAM. Gracias, doctor Ocampo. Gracias, doctor Said. Desde hace muchos años yo sigo la carrera del doctor Said. Yo me formé con su libro de Editorial Trillas de métodos estadísticos
y mis hijos lo siguen utilizando aún. Reconozco que está más bonito el que editaron ustedes ahora en la colección, pero pues ese libro guarda, digamos, un sentimiento de mucha gratitud por haber aprendido esa parte de la estadística que ha sido fundamental en mi formación. Yo le quisiera decir que agradezco este tipo de obras porque al final le pone a uno los referentes que uno tiene que seguir para tratar de no caer en lo que decía usted al inicio, en el anonimato. Entonces, leer a esos referentes, a esos singulares significativos, diría el doctor Ocampo, pues nos ayuda a muchos de nosotros a tratar de tener una vida que al menos sea en un poco reconocida por la sociedad, por la comunidad académica. Y la pregunta que le quisiera hacer es, ¿qué opinión tiene usted sobre el tema de las ediciones, digamos, en línea, de las ediciones ya digitales, de las publicaciones digitales? ¿Cree usted que eso va a ganar mayor peso más ahora con la juventud en torno a los libros que están en papel? Gracias, doctor. Mire, primero te voy a reprochar, está bien que usted haya leído mi libro, pero sus hijos, ¿por qué? ¿Qué daño les he hecho? Pero bueno, eso me pasa con muchos estudiantes que llegan ahora, ¿no? Y otros peor, que llegan y, ¿cómo te llamas? Said. Le digo, ¿y eso? Es que mi papá estudió con usted y tanto daño le hice que se vengó contigo. No la arruines, hombre. Vamos al otro tema. Yo tengo muchos prejuicios en todo, pero en los libros más. Yo soy un hombre de papel, esencialmente. Yo veo un libro como este de Humboldt, me puedo pasar minutos probándolo, pues tengo un prejuicio, pero ya no puedo resistir más. Voy a tener que entrar. Ahora en Guadalajara hubo 3 empresas de distribución digital que me propusieron contratos. Voy a poner a un experto legal a que lo revise, porque entiendo que hay modalidades. Por ejemplo, te pagan una cantidad por leerlo, otra cantidad mayor si se puede imprimir. Pues hay muchas, se venden por capítulos también. Entonces es un tema muy delicado, hay que verlo con mucho cuidado, y no desde el punto de vista del editor, desde el punto de vista legal, para proteger el patrimonio de los autores. Pero de que le voy a entrar, ni modo. Tengo que no me guste a mí, bueno, es irrelevante. Eso no quiere decir nada sobre el apocalipsis de mucha gente que dice que el libro de papel va a desaparecer. Imposible. Eso no puede ser. Los argumentos que da mi tocayo Gabriel Said en los demasiados libros son imbatibles. La portabilidad del libro de papel, poderlo tener donde cerrar y dejarlo donde uno quiera. Bueno, les recomiendo mucho ese ensayo de Gabriel. Es una maravilla de ensayo, como todo lo que escribe Gabriel Said. Cuando me confundo con él digo, qué maravilla. Sé que estoy siendo un impostor, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Me aguanto. La otra cosa, no, yo creo que con eso. ¿Alguna otra pregunta? Osvaldo Trujano es nuestro compañero editor de la revista Chapinco, destacado ingeniero agrónomo, también zootecnista, igual que originalmente el doctor Jorge Aguilar. Gracias, maestro. Es una petición, si pudieran compartir un poco de la lectura, del cómo documentaron a los protagonistas en esta obra editorial. Gracias. Es decir, si pueden leer
un fragmento de cualquiera de los autores para saber, más allá de la curiosidad de saber quién está, a mí me interesa saber cómo los documentaron. Gracias. Creo que tú habías elegido algo, ¿no? Sí, yo había elegido algo, pero había elegido algo de Said en uno de sus prólogos. Y lo que pide Osvaldo es de uno de los protagonistas. Ahorita podemos agarrarlo inclusive de manera aleatoria, pero quisiera leerles este anticipo que nos hace Said en 2011. Es el número 2, es el segundo año de los protagonistas, y en ese año, 2011, con este volumen, prácticamente se involucra Said de manera directa en la editorial de esta obra y va creciendo su presencia. Y solamente hay un párrafo de 2 renglones con el que culmina su presentación, la presentación del tomo, y dice: como posible legado, albergo la esperanza de que esta serie contribuya a mantener la memoria de la investigación agrícola en México. De manera reciente, cuando estuvimos en la Feria de Guadalajara, se presentó una querida compañera, Rosario García Mateos, Charo. Y Charo, una de las cosas que decía, con esto que Said hace burla, ¿no? De siempre están diciendo, siempre, él mismo lo hace, pues, ¿no? Eso decir, yo no quería aparecer en la obra, yo quisiera pensar en otros, en fin, ¿no? Pero Charo lo decía, es que, imagínate, yo estoy con esos grandes. Y la respuesta que le dábamos, Osvaldo, compañeros, era de que, pues esa es tu personalidad, eso es lo que tú eres. Nada más que no lo hemos advertido de la manera más completa, pero tú tienes la proyección de ser un grande y estar en la misma colección editorial de Czesława Priwer, de Norman Burlack, ¿sí? Estos que mencionó Said, los grandes orientadores, Efraín Hernández Xolocotzin, y bueno, en fin, ¿no? Fidel Márquez, en fin, ¿no? Hay una gran cantidad. Hay una serie de elementos de cuando se escribe en los textos, en ese tipo de textos, donde se le pregunta al protagonista algunos elementos de su vida, algunos elementos de su forma de ser, cuestiones familiares o incluso personales. Y entonces, por ejemplo, él dice, se le pregunta aquí lo estoy azarosamente, Joel Maltos Romo, y dice: ¿y cómo percibe usted el rol de la Narro, de Chapingo, del TEC de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León en estas actividades? Y dice: ¿es posible incorporar programas de capacitación de esta naturaleza en esas instituciones? Se refiere a la formación y adiestramiento de líderes para poder impulsar el desarrollo de las instituciones. Pero siempre se requerirá trabajar sobre problemas reales, no sobre problemas semestrales inventados en el aula por un maestro que no conoce el campo y que no distingue una vaca de un venado, y que es bueno para teorizar sobre los aspectos filosóficos y políticos del agrarismo mexicano, pero no para dar capacitación práctica. Las vacas no entienden mucho de antropología y los problemas de la sequía no se arreglan con discusiones sobre la praxis versus las posiciones teóricas, sino más bien se necesitan tecnologías de manejo adecuadas, probadas y aprobadas por los productores. Allí es necesaria la labor de las instituciones de investigación y educación, pero también la de coordinación para utilizar mejor los recursos. Este tipo de orientaciones que aparecen, imagínense, de manera suelta, azarosa, se los selecciono. Imagínense que ahora pudiéramos leer los 13 tomos, estudiarlos y obtener las enseñanzas de cada uno de los maestros, de los protagonistas,
que aquí nos escriben sobre sus consideraciones de su vida profesional y científica. ¿Sí? Esta es la gran riqueza, una de las grandes riquezas que tiene esta colección. Pero que ya, ¿no? Les reitero que vamos a mantener el descuento del 50%. Lo vamos a mantener otros días, si quieren venir otro. Después, y no crean que es un acto de gran generosidad, para que vayan aprendiendo los que quieran ocuparse de estas tareas editoriales. El distribuidor que menos me cobra el 60%. Así que si les doy 50 a ustedes, pues salimos ganando todos, ¿no? Porque el mecanismo, porque el mecanismo de la distribución es muy complejo. Un distribuidor requiere 60% porque Gandhi le va a exigir 40%. Y bueno, algo tiene que ganar él también, ¿no? ¿Y saben cuánto llega a cobrar Amazon? Hasta el 80%. Claro, venden decenas de miles de libros. Ay, lo que me decías de lo digital. Otro elemento que acabo de aprender en Guadalajara, vino un librero argentino. Con Argentina tenemos el problema de que en algunos de sus delirios el señor Kirchner prohibió la importación de libros a Argentina. Esas estupideces que cometen políticos analfabetos. Y entonces no podemos exportar a Argentina. Estábamos distribuyendo en una cadena que se llama Cúspide y vendiendo muy bien. Hasta que dejaron de pedir y hablé con la gerente. Me dijo, mira, los que me quieras regalar, mándamelos, porque comprados no puedo. Pero este hombre me dijo, mire, vamos a hacer una cosa, autoríceme su fondo editorial y los imprimimos en Argentina sobre demanda. O sea, alguien lo pide el título, te lo imprime y lo voy a hacer. Creo que esa va a ser nuestra primera entrada al mundo digital. Los invito al stand, cuando menos si no compran, pues, mayuguen, no hay problema. Muy bien, agradezcámosle con un fuerte aplauso al doctor Said Infante y con ello el reconocimiento a la editorial del Colegio de Posgraduados, a nuestra institución cercana, Colegio de Posgraduados. Aquí a la vueltecita sí está la editorial de difusión cultural de la universidad y junto la editorial del Colegio de Posgraduados a la venta de los libros. Ya con el 50% de descuento es una gran, digamos, un gran atractivo. Pero adicionalmente, y eso es un encargo que tenemos que darnos, es poner en algún lugar dentro de la universidad a la disposición de todos y de manera creciente toda la colección del Colegio de Posgraduados, que es una colección muy grande, de tal manera que pueda ser conocida, estudiada. Muchos de estos libros que tienen ustedes están en las bibliotecas, en nuestras bibliotecas universitarias, de manera particular en la biblioteca del Centro Documental, le llamamos, del Centro de Investigaciones Económicas, CIESTAM. Antes de despedirnos, quisiera agradecer muy encarecidamente la participación de los organizadores de la feria, de Rocío, que nos está ayudando en la conducción, y del área de publicaciones de difusión cultural, la maestra Eloísa, que también participa con nosotros en publicaciones, y de manera muy especial a nuestro compañero Osvaldo, que siempre está presente sacando sus notas, la pueden ustedes leer, y a nuestra unidad de producción digital del CIESTAM, que está aquí presente haciendo esta filmación y del cual tendremos de esta filmación, tendremos un clip que nos permitirá reconstruir esta presentación del día de hoy. Para todos ustedes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde. Antes de eso,
Antes de finalizar, Rocío nos va a hacer entrega del diploma al doctor Said. La Dirección General de Difusión Cultural y Servicio, a través del Departamento de Publicaciones, le otorga este presente reconocimiento al doctor Said Infante Gil por presentar la colección de protagonistas de las ciencias agrícolas. Tuvimos un gran honor el día de hoy, no todos los días tenemos editores con vasta experiencia, agradables, entrones y emblemáticos, ¿no? que figuras que son un ícono en nuestra institución. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y por supuesto también tenemos un reconocimiento al doctor Jorge Ocampo Ledesma por acompañarnos esta tarde con la colección en mención.